el plato fuerte. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum firma un decreto para publicar las reformas constitucionales para fortalecer a Pemex y la CFE para que regresen a ser empresas públicas al servicio y beneficio de todos los mexicanos, al igual que el regreso de trenes de pasajeros. Son reformas a los artículos 25, 27 y 28. Recordemos que lo que se busca con estos cambios a la ley es que Pemex y CFE quede claro que son empresas públicas que buscan garantizar el beneficio a los mexicanos y mexicanas, como que no aumente el precio de la luz, que no vaya este aumento más allá de la inflación que hay año con año y que las vías de ferrocarril, las vías que hay en nuestro país, se utilicen prioritariamente para trenes de pasajeros. Es decir, van a seguir ocupándose para transporte de carga como se ha ocupado en las últimas décadas con gobiernos neoliberales, pero se busca que regresen los trenes de pasajeros para que sea una alternativa más de transporte en nuestro país, además del autobús y del avión. Decía una persona, ¿pero para qué? En países como Europa se mantuvieron los trenes, jamás desaparecieron y siguen siendo una gran opción de viaje para muchas personas que viajan desde Francia a Alemania, Italia. Hay un tren bala muy importante en Japón, en países como Australia también se ocupa el tren de pasajeros y en nuestro país se abandonó, se dejó eso porque se dio a la iniciativa privada, se entregaron, Ernesto Zedillo lo entregó a 2 empresas extranjeras principalmente y ahora se busca que regrese el tren de pasajeros, Arlene. Así es, importante resaltar algunas cosas, porque esto dignifica a estos espacios como el sur con el Tren Maya, que antes habían sido olvidados, que no tenían la posibilidad de conexión. Esto por un lado. Por el otro lado, eficientiza los tiempos, porque el tren tiene la posibilidad de ir mucho más rápido en materia de transporte, de horarios de tiempo. Y esto ayuda también al turismo. Han existido muchos beneficios, tanto de empleo que ha generado la creación y recuperación de los trenes, como también el turismo que se genera pues en estos espacios. Lo vimos con el Tren Maya en el sur. Lo seguiremos viendo a lo largo y ancho del país y así lo menciona el director. Ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum continuará y se acelerará el regreso de los trenes de pasajeros. Se tiene como objetivo en esta administración, en los siguientes años, construir 3,000 kilómetros de vías férreas que permitan operar trenes de pasajeros y también se tiene como una prioridad fortalecer el servicio de carga de trenes. El 29 de octubre de 2024, 2/3 partes de los congresos en las entidades federativas aprobaron la reforma, lo que incorpora al texto constitucional que ya iniciaron los estudios de 3 proyectos férreos en esta administración. El primero es el México-Pachuca. Tendrán un ahorro de alrededor de 25% de su tiempo de viaje, con 1 hora 20 minutos. En el caso de México-Querétaro, donde también ya se iniciaron los estudios en acompañamiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, el ahorro en tiempo para quienes cotidianamente hacen el viaje será de alrededor de 40% y también se iniciaron ya los estudios para que el Tren Maya tenga también la operación de un servicio de carga. Y asimismo, la secretaria de Energía, Luz Helena González, explica la reforma que busca que CFE y Pemex pasen a ser empresas del Estado. Porque esto es importante, porque las empresas privadas, su principal búsqueda pues es el recurso, es el lucro, ¿no? Es lo que naturalmente identifica al sector privado. En el caso de una empresa pública, deja de ser el dinero que se recauda y empieza a hacer el servicio a la ciudadanía, Miguel. Y además esta reforma incorpora al litio como un área estratégica para el Estado mexicano. Así lo explicó. Con la reforma de los artículos 25, 27 y 28
se retoma por el Estado algo que nunca se debió de haber perdido. La reforma de 2013 privatiza o pone a competir a las empresas que eran públicas, las convierte en empresas privadas, y con eso se genera el que no exista la garantía de la prestación de los servicios públicos. Con esta reforma lo que se está haciendo, lo que se logró es regresarle al pueblo de México a estas empresas. Se cambia la naturaleza tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de Petróleos Mexicanos para devolverles eso, su carácter público como empresas públicas del Estado. ¿Esto qué significa? Que se le da prevalencia a estas empresas para que se garantice la continuidad, la seguridad y la accesibilidad de todos los mexicanos a un recurso estratégico. Aquí recuperamos la esencia de que este es un recurso estratégico para la nación. Y por otro lado, nos permite retomar la planeación, de la capacidad de planeación que tenía el Estado mexicano y que nunca se debió de haber perdido. Otra de las cosas que se reservan para la nación es que se incorpore el litio como un área estratégica del Estado mexicano. Esta mañana también se habló de esta propuesta de reforma que busca desaparecer organismos autónomos que resultan ser onerosos y muy poco funcionales para la mayoría de los mexicanos, como el INAI. Hoy la presidenta aclara que se está analizando garantizar la autonomía técnica de los organismos autónomos que van a desaparecer, pero que no desaparecen por completo. Se busca que sus funciones se integren a secretarías de Estado. Por ejemplo, el tema de la transparencia que ve el INAI va a la Secretaría de Buen Gobierno. Así lo explicó. Pero como organismo autónomo, el INAI, por todos los casos que mencionas, no tiene ningún sentido que permanezca. El tema aquí es ¿cómo vamos a garantizar la transparencia? Porque el tema de fondo es garantizar la transparencia. La transparencia va a quedar en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Pero el asunto es, se crea un organismo como este, que está para garantizar la transparencia, que supuestamente evita la corrupción. Y en el propio organismo hay problemas de corrupción. Pues no, lo que tenemos que garantizar pues es que la ley se cumpla, que haya transparencia y que si no se cumple pues haya las sanciones administrativas o incluso en el caso de corrupción pues penales. Pero el INAI le hizo una propuesta a la secretaria para que disminuyan sus gastos, pero así que pues ya es muy tarde, ¿no? Y que sepan las y los mexicanos que va a haber transparencia, sin necesidad de estos actos de corrupción, ¿no? Sí, o de más recursos.